ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en otra Mesa Revuelta. Les recuerdo que este programa se repite hoy a las 5 de la tarde en esta misma estación, Radio Fórmula Campeche, en el 97.3 de su radio, y que nos puede ver en vivo y a todo color, como decían antes, la plataforma de Facebook a través de NCS Campeche. Bueno, pues vamos a presentar a quienes ya se encuentran con nosotros. José Segovia, buen día, bienvenido. Buenos días, Homero, buenos días a esa gente que nos escucha a través del Núcleo Comunicación del Sureste. Ricardo Medina, buenos días. Muy buenos días, Homero. Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Muchas gracias por hacerlo. Pepe Inurreta. Buenos días, Homero, buenos días a todos. Pepe Inurreta, que anda muy movido con la ruta de Pepe, ¿no? Promoviendo el turismo. La gastronomía. Y la gastronomía. Bueno, a lo mejor tenemos aquí al próximo secretario de turismo, ¿no? Madre santa. Bueno, ya estamos aquí de pitonizos. Vamos a iniciar con los temas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre las tensiones recientes en la relación bilateral con Estados Unidos, descartando que el presidente Donald Trump sea el principal impulsor de las ofensivas en temas como la solicitud de detención y extradición del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sus colaboradores. Y cito: no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas, no lo creo. Nosotros lo que queremos es una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y contra todas sus áreas. Sheinbaum atribuyó estas acciones principalmente a sectores de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación, que haya mala relación con México, que no están de acuerdo con el gobierno que encabezamos por razones ideológicas principalmente. La presidenta vinculó estos asuntos, incluidas las acusaciones contra Rocha y presuntas participaciones de agentes de la CIA en Chihuahua, con un posible intento de influir en las elecciones legislativas de Estados Unidos de este año, en noviembre, y en las mexicanas de 2027, al tiempo que enfatizó la importancia de expresar abiertamente su visión. Yo le digo lo que pienso y él me dice lo que piensa. Bueno, pues un acto que, como nos han acostumbrado, pues con bastante afluencia de militantes y simpatizantes y en todos los estados, pero sobre todo allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Llamó mucho la atención, bueno, una parte del discurso, cuando habla, entre otras muchas cosas que hablaron, de que ya se acabaron los privilegios y la corrupción, que Pemex también ha reducido su deuda, bueno, que no los que le pregunten. El dólar cuesta 14 pesos, algo así, ¿no? 17 y tanto, ¿no? Cuesta, pero bueno, eso de que se acabaron los privilegios, bueno, pues está muy claro que el discurso está distante de la realidad, ¿no? Porque hay todavía muchos privilegios para mucha gente, también hay corrupción, por supuesto, pues ahí está el huachicol, ¿no? Un ejemplo, pero hay muchos ejemplos de que este lastre no se acaba ni se va a acabar. Y bueno, y la deuda de Pemex, pues a lo mejor se ha disminuido la deuda en una parte, pero que le pregunten, por ejemplo, a los empresarios de Carmen. Está sumido Ciudad del Carmen y el municipio y el estado en general, no solo Ciudad del Carmen, que es la isla, el municipio de Carmen y todo el estado, pues nos está golpeando este impago que desde hace años no cubren petróleos mexicanos a los empresarios carmelitas que han tenido. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Pues, el otro día leía yo que ya decían que nada más tienen un vuelo, cuando en Ciudad del Carmen había varios vuelos de diferentes líneas internacionales, ¿no? A Houston. Han cerrado hoteles, han cerrado restaurantes, han cerrado comercios de diferentes giros. Entonces, pues la verdad es que buenas partes del discurso está muy distante de la realidad, ¿no? Por ejemplo, en salud, pues la verdad que seguimos, y lo decimos aquí, por ejemplo, en Campeche, seguimos en las mismas, se siguen arrastrando muchas deficiencias, ya nos llevan ventajas en otro lado, cuando aquí se sentó una buena base de salud
hace 4 sexenios, ¿no? Ujú. Se sentó una buena base con el hospital oncológico, el Manuel Campos era un ejemplo, te decía hasta la población, te decía, oye, dan atención de servicios médicos particulares, pero te cobran mucho más barato, ¿no? Porque también hay que decirlo, que a raíz de eso, varios propietarios de clínicas particulares pues han aprovechado también para hacer de la suya, ¿no? Le roban a los pacientes, pues tú estás en la necesidad de que te atiendan, ¿no? Y no precisamente los que van a pagar es porque tengan dinero, sino van a pagar porque pues, por salvar la vida, porque no tienen otra opción, porque la opción pública está mal con todo lo que te dicen. Bueno, ya le dicen hasta el IMSS Bienestar, le dicen IMSS Malestar, ¿no? Porque nada más genera molestias. Entonces, no se ha ido avanzando en muchas cosas. Exacto. Pero bueno, la opinión mejor la tienen ustedes. Ricardo Medina. Bueno, pues este evento multitudinario, esta concentración que hizo Claudia Sheinbaum, a mí me deja finalmente 2 impresiones. Son, por un lado, estas pataletas, estos esfuerzos por querer mandar un mensaje de fuerza, de autoridad, de liderazgo, cuando la realidad es que la percepción, el ánimo de la gente hacia Claudia Sheinbaum y hacia el gobierno van de caída. Y eso es algo muy claro. La semana pasada tienes, por un lado, una serie de encuestas particulares, independientes, que comenzaron a demostrar, a identificar que efectivamente la imagen pública de Claudia Sheinbaum viene descendiendo, viene cayendo, viene bajando de la buena calificación que se le daba, y eso creo que tiene preocupados a muchos en el gobierno y en Morena, evidentemente. Vemos entonces el esfuerzo desesperado de la propia presidenta y de presidencia de querer posicionar durante la semana pasada estas supuestas encuestas donde le dan todavía un 70% de aprobación a Claudia Sheinbaum. Eso ya no existe. Y este esfuerzo de la concentración del fin de semana, pues es una muestra también de querer mandar un mensaje de fortaleza. Por la otra, es también una manera de querer justificar aceptación a este argumento que han estado sosteniendo y repitiendo, ¿no? Como dicen por ahí, cuando una mentira se repite 1000 veces se vuelve verdad, y es lo que Morena ha hecho en muchas ocasiones, y esta es una más. Esta mentira de decir que los señalamientos en contra del gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, en contra de sus secuaces, son intentos de Estados Unidos de intervenir, de ingerir, de afectar a los mexicanos, al final buscan únicamente envolverse en la bandera de México, en la bandera nacionalista, en la defensa del país frente a una potencia extranjera, para no hacer algo que están obligados a hacer, que es dar la cara a estas acusaciones, que es no proteger a los delincuentes, que es hacer su trabajo de investigación y de someter a la ley, a una ley imparcial, objetiva, a quienes abundan las pruebas de esto. Yo leía también ayer, vi varias narraciones de la audiencia, porque el día de ayer fue la primera audiencia del general Mérida, el que fue secretario de Seguridad Pública con Rocha Moya y que se entregó, fue detenido, no se sabe exactamente cómo fue, pero que hoy está detenido en Estados Unidos. Y las crónicas de esa primera audiencia que sucedió allá en los tribunales federales de Estados Unidos, narra que llega a la audiencia esposado, en uniforme naranja de preso, escoltado, con cadenas hasta en la cintura como los peores criminales. La audiencia fue muy rápida porque fue simplemente la audiencia inicial de un juicio que está arrancando. Pero en esa audiencia, la juez federal de Estados Unidos fue muy clara y dijo, hay pruebas y hay pruebas contra muchas gentes y se irán presentando en olas, más o menos, fue lo que señaló. Entonces esto saben muy bien los de Morena, que esto no se va a acabar, que esto finalmente, en la medida en que quieran seguir pateando el balón, esto va a ser finalmente algo que se les va a venir. Entonces, creo que están jugando con un argumento que al final se va a caer por el propio peso de la evidencia y la realidad, y tratan de una otra manera de venderle a la gente que realmente lo que están haciendo es defendiendo a nuestro país. Yo les diría que si quisieran defender a México realmente, defiendan los de los narcotraficantes. Hoy
Hoy el mayor riesgo para cualquier mexicano, cualquier familia, cualquier trabajador, cualquier campesino, cualquier joven, no es finalmente un ataque de Estados Unidos. Hoy el mayor riesgo es que los jóvenes sean levantados por la delincuencia organizada y los lleven a campos de entrenamiento y puedan morir y desaparecer en esos campos, como pasó en Izaguirre. Hoy el mayor riesgo para los trabajadores, para los campesinos, es que sean levantados por la delincuencia organizada y sean llevados, como estos trabajadores que aparecieron en Chihuahua en este reportaje que se dio a conocer recientemente, y sometidos a trabajos forzados, a esclavitud. Hoy el riesgo es que levanten a las mujeres y desaparezcan de la nada. Hoy el riesgo de los mexicanos es la droga que hay en las calles, que está finalmente abundando, ¿sí?, en todas las calles. Hoy el riesgo es que en un tiroteo, una bala, le alcance una persona inocente. Ese es el verdadero riesgo de los mexicanos, no es el ataque de Estados Unidos, no es la invasión extranjera. Y frente a eso, lamentablemente, Claudia Sheinbaum y todos los de Morena y el gobierno de Morena hacen como que no pasa nada. Están prefiriendo encubrir a sus secuaces, a sus bandidos y pandilleros que son parte de este grupo, porque finalmente saben que si ponen a Rocha Moya o ponen a una de estas grandes cabezas, se cae todo finalmente. Y el primero que va a caer es López Obrador, su figura emblemática, su mesías, su líder moral. Entonces, en un partido que pretendió dar su fortaleza desde la moralidad, diciendo que no son diferentes, que no roban, que no mienten, que no nada, pues lo peor que les puede pasar es que les quiten esa máscara y se descubra la verdadera cara que son. Unos ladrones, unos corruptos, unos narcotraficantes y unas personas que no han pensado en el bien de nuestro país, sino simplemente en apoderarse del poder para beneficio propio. Damos la bienvenida a César González. Hola Homero, muy buenos días a todas y a todos. Mucho ánimo. Pepe Inurreta. Pues sí, la presidenta se puso su cara de comunista, ¿verdad? Porque primero dice que puede haber una posible injerencia extranjera en las elecciones, pero ella ya fue a meterse en las elecciones de Colombia, respaldando a Petro, socialista, izquierdista. Entonces, ella se está contradiciendo terriblemente. Ella no tiene por qué andarse metiendo en lo que es asunto de los colombianos, ¿sí? Ella dice que el presidente Trump, que ella piensa que el presidente Trump, no, el presidente Trump ya declaró claro y preciso, ¿sí? Y ya dijo que el gobierno de México, el gobierno de Morena, protege a los narcotraficantes. Es el presidente Trump el que ha declarado una guerra al narco, no al país. Porque luego sale a decir la presidenta que la soberanía, que hay que defender la soberanía. ¿La soberanía? O sea, ella está defendiendo a los narcotraficantes. Estados Unidos no está planteando una invasión al país. Estados Unidos no dice que va a bombardear ciudades. Estados Unidos dice que viene por las células, ¿sí? Como pasó en Chihuahua, donde la gobernadora valiente de Chihuahua permitió un operativo conjunto para desmantelar un laboratorio de droga, no para atacar una población, ¿sí? Pero ella sí la quieren enjuiciar. A Maru Campos sí hay que enjuiciarla, es traidora a la patria, violó la soberanía. Pero a Rocha Moya no. Él no. Aunque haya muchos testimonios de ciudadanos y que sus funcionarios, como en el caso del general Mérida, que ya se entregó, y como bien dicen, llegó con una maleta y no de dinero, sino de pruebas, ¿sí? Y que son muchos, igual el que está en Argentina, ¿sí? Que él sabe todo lo del huachicol, que ahí lo tienen también en Argentina. Entonces, se les está cayendo toda su relatoría de que ellos no son iguales, de que se va a acabar la corrupción. Se acabó la corrupción, se acabaron los privilegios. Si ahí están los hijos de López Obrador, y no uno lo dice por ardido, por envidioso, no. Comprando en las tiendas más caras de diseñadores italianos en Cancún y en cualquier parte del mundo han sido grabados. Comprando prendas de 600, 700 mil pesos, collares, como los que usa la gobernadora que dice que se los regala quién sabe quién, ¿sí? Entonces, lo único que se ve es un intento desesperado, ¿sí?, de los comunistas, socialistas,
de defenderse, de defender lo indefendible. Están defendiendo a los narcotraficantes. Rocha Moya lo tienen protegido con el ejército, con la policía, lo tienen resguardado. Pero mira, cuando arme el operativo los Estados Unidos, ni cuenta se van a dar, así como fueron por Maduro. Un operativo, le avisen a la presidenta con A, ya el otro ya está en un helicóptero yendo a Nueva York. O sea, y así van a ser operativos especiales para capturar, porque hay órdenes de aprehensión ya. Rocha Moya tiene ficha roja y hay una orden de captura internacional y la presidenta se hace de la vista gorda. Si no lo atrapa ella, pues lo van a mandar a atrapar. Es lo que viene, es lo que va a suceder. Se violó la soberanía. No es cierto, no se está violando la soberanía. Yo sí se lo dejo muy claro al pueblo. ¿Sí? No se está violando la soberanía, no vienen a invadirnos, se vienen a llevar a sus socios los narcotraficantes. Es eso. Pepe Segovia. Buenos días, Homero. Pues son dos años de haber ganado la elección constitucional a la presidencia de la República, una continuidad de un gobierno que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que a Claudia, creo yo, le heredaron, creo que no los mejores políticos de Morena, no los mejores representantes populares, pero sí le dejaron un enredo al país. Le dejaron realmente una bomba de tiempo a la presidencia de la República, que como buen torera anda capoteando todas las problemáticas reales que nos pegan y nos duelen a todos los ciudadanos, y que lamentablemente estamos viendo con ello que no hay una acción contundente en diferentes problemáticas en el país. Y por mencionar algunas, tenemos el tema de los medicamentos, que han sido una serie de ocurrencias que empezaron con el gobierno anterior y que en esta no ha sido la excepción, con el tema de los medicamentos, el abasto, la forma de entrega. El otro tema, sin duda, petróleos mexicanos, un gran problema que, si bien es cierto, no se le puede adjudicar toda la problemática de Pemex a este gobierno de Morena desde el sexenio pasado, también tiene sus propias responsabilidades en las decisiones que ha tomado. Y Campeche lo ha estado sufriendo en estos 2 años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y lo están viviendo en carne propia los amigos y conocidos del municipio del Carmen. Entonces, creo que le heredaron a la presidenta una serie de problemas reales, que hoy por hoy el tema que más nos preocupa a todos, porque tenemos familia, tenemos hijos, nuestra propia seguridad, es el tema que tiene que ver con el crimen organizado. Un tema que lamentablemente en México se encuentra enredado en un cochinero de alta esfera, porque no solamente es de ciudadanos o de empresarios o de políticos, sino que pareciera que hay una defensa a ultranza desde la presidencia de la República por proteger y blindar esa herencia que le dejaron del sexenio pasado. A esos secretarios, a esos gobernadores que tienen una clara relación con el líder moral de Morena en México, evidentemente, pero que hoy por hoy a la presidenta le toca proteger. ¿Por qué digo proteger? Porque ante evidencia y señalamientos importantes en México, no solamente en el otro lado, en otro país como Estados Unidos, en México hay señalamientos a políticos de Morena y no se hace nada, no se investiga nada. Ahí vemos a Harfuch igual diciendo en conferencias que no hay indicios para investigación. Entonces, cuando eso pasa en un país, lo que estamos viendo entonces es un crecimiento de impunidad. Ojo, yo no estoy diciendo que con Morena haya empezado la impunidad, O sea, realmente es un problema de años, de otros sexenios, pero no se puede negar que se ha agudizado la impunidad, que se ha agudizado la problemática de seguridad en el país, que se ha agudizado la intervención y la injerencia, pero no extranjera. La intervención y la injerencia del crimen organizado en las elecciones en México. Y que curiosamente hoy Morena, partido mayoritario en el Congreso y que gobierna este país, dice que quiere blindar las elecciones de la injerencia extranjera, cuando el verdadero problema ya lo tenemos adentro. El verdadero problema es que ya hay injerencia en el país, hay gente que decide y presiona a los ciudadanos, hay gente que llega a la jornada electoral, hay gente que reparte diferentes víveres en los estados,
pero del crimen organizado. Y que curiosamente ese crimen organizado tiene una relación muy clara, o por lo menos así se ve, con la militancia o los dirigentes de Morena, que ahora son representantes populares, vemos gobernadores, vemos diputados federales, vemos senadores, vemos gente que está en el gobierno, que está relacionado, vinculado con problemáticas que tienen que ver con el crimen organizado, Tabasco, la barredora, el huachicol fiscal, los hijos del jefe moral de Morena. O sea, si está viendo que poco a poco estamos normalizando los ciudadanos una problemática que no se debe dejar de señalar. Por eso yo creo que más que festejar 2 años de llegar al gobierno federal por Claudia Sheinbaum, no ha sido realmente un gobierno de soluciones, no ha sido un gobierno realmente empático con el país, empático con un sector, el sector que más le conviene a Morena, ¿sí? Pero no ha sido empático con las problemáticas reales de este país, porque creo que la seguridad en México no se debe negociar. La seguridad en México se tiene que procurar y se tiene que combatir esa inseguridad a través de acciones de inteligencia, un gobierno postrado por seguir combatiendo de manera frontal a la problemática, y eso no sucede. Por eso cuando ya se aprueba el tema de un proceso de anular las elecciones por injerencia extranjera, me parece entonces que lo que están haciendo ahora es blindar las próximas elecciones constitucionales, pero para proteger a sus candidatos de Morena relacionados con el crimen organizado, porque eso parece que se está armando en el país, y eso no se debe permitir. Entonces yo creo que independientemente de lo que pase con Maru Campos, lo que está pasando con Rochamoya, nuestro país no se puede ir de entre los dedos, de las manos, no se puede. Yo creo que lo que falta hoy es una presidenta que se quite toda la presión, que se quite todas las relaciones y los vínculos que tenga que traer con el sexenio anterior, para que ella pueda forjar y crear su propio liderazgo en beneficio para todos los mexicanos, no solo para un sector político, sino para todos los mexicanos. Pero cada vez que escucha a la presidenta de la República comentarios como el de Rochamoya, sus comentarios en esta celebración de su 2º año de aniversario de haber llegado a la presidencia de la República, cada día sí me convenzco de que eso no va a pasar. Están dispuestos a perder cierto costo político con la población, que sí creemos y pensamos totalmente diferente a las acciones de esta presidencia de la República de Morena, que sí creemos en un país que necesita seguridad, que sí creemos en un país que necesita acabar o por lo menos combatir con inteligencia, con seguridad al crimen organizado, que sí necesitamos que un partido político y que todos los partidos políticos limpien sus filas, limpien sus integrantes, para poder entonces alejar al crimen organizado, no solamente ya de las calles, sino de los espacios de gobierno, espacios públicos, representantes populares, donde se toman las decisiones de un país o de los estados, donde se hacen iniciativas y reformas que pegan al ciudadano de manera directa, donde se hacen reformas e iniciativas para hacer planificaciones y proyectos de gobierno, donde se toman decisiones ejecutivas a través de un gobierno, un presidente municipal, una presidencia de la República. Eso es lo que se necesita hacer en este país. Pero Morena tiene una narrativa impresionante, hay que reconocerlo. Utiliza todos los espacios para dar a conocer su punto de vista, que como se ha comentado aquí, se repite una y otra vez, y la gente empieza a normalizar. Si nosotros cometemos el error de normalizar la problemática de nuestro país, que estamos en un proceso de ello, entonces vamos a perder a nuestro país. Vamos a seguir perdiendo los espacios que ha ganado el ciudadano a través de luchas de partidos políticos y de movimientos sociales, como los órganos autónomos. Hoy por hoy tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación cooptada, sin liderazgo, sin responsabilidad, y estamos viendo en sus decisiones lo que está pasando, y no solamente ahí, sino en otras partes del Poder Judicial. Entonces yo creo que lo que falta ahora es, sin duda, no dejar normalizar esta situación de la inseguridad, seguir señalando las diferencias y lo que se debe buscar por un gobierno, porque si lo dejamos de señalar, entonces Morena y el país van a seguir, con el país van a hacer lo que quieran como lo están haciendo hasta ahora.
Vamos a un corte y regresamos con los comentarios de César González. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Ya estamos de regreso, uno mensaje, dice Ángel Misraín, saludos a la mesa, saludos Ángel, estuvo por acá varios programas. Saludos a Ángel. La Tocha Hernández, comentarista, saludos del fobiste Pablo García Montilla. Alex Cajún, qué barbaridad con ese señor, dice, hablando de las mentiras que se convierten en verdades cuando todo el sexenio se le ha pasado descalificando al gobierno actual, cuando en 80 años se clavaron el dinero del Estado. Misma basura de hablar de los que gobiernan actualmente, pero no proponen, y cuando estuvo en el gobierno no realizó nada por el pueblo. Bueno, también ha causado polémica también la presencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y una ministra, ¿no? Lenia Batres en el Meeting. en el informe del domingo. César González. Muy bien, pues he escuchado con atención lo que se ha vertido en esta mesa. Sin duda alguna el debate sobre Rocha Moya y sobre Maru Campos ha sido muy discutido en esta mesa y en otros foros. Entonces, más allá de que ambos tengan justamente delitos que enfrentar, ¿no? Por el lado de Rocha Moya, las acusaciones justamente que ha manifestado el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que tendrán que ser comprobadas justamente, y también la violación a la Constitución, no a la soberanía, a la Constitución de parte de Maru Campos tendrá que ser investigada y habrá que tener un resolutivo. Si ambos tienen justamente que dar cuentas a la justicia, que lo den. Por el otro lado, la Presidenta de la República, en este tema que nos manda la editorial, manifiesta justamente la posibilidad de que Estados Unidos intervenga no solamente en México, sino también en sus propias elecciones legislativas que van a ocurrir este año en Estados Unidos. Pero recientemente, antes de pasar a eso, han habido justamente muestras de que Estados Unidos, encabezado por su presidente Donald Trump, sí ha tenido injerencias, que es un cierto grado de intervención, por supuesto, en otros países. Voy a hablar de Argentina, por ejemplo. Recientemente con Milei hubo una gran disposición de dinero para apoyar las acciones legislativas de este presidente, que han llevado justamente una serie de reformas hoy en día en donde se ha perdido justamente todo derecho laboral por parte de las y los trabajadores en Argentina. Hoy te pueden explotar, incluso despedir, y no tienes ninguna salvedad ante la ley. Pero por otro lado también la explotación del agua de la Patagonia, ¿no?, ante las presiones de Estados Unidos. Es decir, vemos un abierto apoyo y sometimiento a las fuerzas norteamericanas. Por el lado de Honduras también se ha manifestado ante la OEA, ante la OCDE, se manifestó recientemente. El año pasado tuvieron elecciones presidenciales donde hubo injerencia de parte de los norteamericanos. Es decir, en Latinoamérica lo que han tratado justamente de concretar es más allá de estas narrativas de un narcoestado o que se les declara la guerra a los cárteles, que también se hizo este año, por ejemplo, en Brasil, previo a las elecciones. Se declaró la guerra a 4 bandas delictivas como narcoterroristas, justamente para ir desestabilizando los procesos electorales, lejos justamente de tener una convicción, como lo señalaba la presidenta durante su intervención del domingo, que era legítimo preguntar, ¿sí?, si Estados Unidos verdaderamente tiene una pasión por perseguir a estas personas que son narcomenudistas, que son narcotraficantes, que son delincuentes, o hay un escenario detrás al cual justamente se quieren apegar. Yo recordaba la doctrina Monroe de hace muchos años de Estados Unidos. Bueno, sigue vigente y está más que vigente hoy en el mundo. Por eso justamente señalo estas cuestiones. Pero regresando al presente, con lo señalado por la presidenta Claudia, sí, inclusive
Donald Trump, en las pasadas elecciones, cuando fue por primera vez presidente de la República allá en Estados Unidos, le ordenó al FBI justamente que incautara boletas ante un proceso que en donde justamente los departamentos de seguridad de los Estados Unidos nunca habían intervenido, ¿no?, en elecciones internas. Bueno, se han cometido ciertas cosas que dejan entrever justamente que no solamente es en su país, sino en el resto del mundo. Y México particularmente, el interés se guarda. Lo hemos visto desde que comenzó Andrés Manuel López Obrador. Hubo reformas importantes, por ejemplo, una muy marcada, la que tuvo que ver con el litio, que nacionalizó el litio, ¿sí? Más allá y lejos de también darle para atrás a la reforma energética impulsada por el PRI, el PAN y el difunto PRD, en donde justamente pactaban que la producción de energía iba a llegar a un 80 o 90% por parte de las compañías extranjeras, lo cual le dio revés el presidente Andrés Manuel, dejándolo un 40-60, es decir, un 40% de producción para las compañías extranjeras y un 60% para las compañías mexicanas, que en este caso es Pemex. ¿Por qué? Porque se trata de un tema de seguridad nacional. Si al rato te dejan de producir, te paran el país, como ha sucedido en otros países del mundo. Entonces, esto evidentemente no fue del agrado de Estados Unidos. Otro recientemente, que no tiene mucho, la explotación que tenía en Quintana Roo, justamente con los materiales para la construcción, para el sellado de las calles, que se explotaba cerca justamente de las playas de Cancún, y que esto justamente fue parado también por el presidente López Obrador, y que bueno, se le detuvo la explotación de nuestros recursos naturales, porque ni siquiera se pavimentaba con esos recursos en México, sino eran explotados para irse al extranjero. Puedo dar muchos más detalles de esto para ir concluyendo en ese sentido. La doctora Claudia Sheinbaum justamente reciente se reunió con el presidente Lula da Silva de Brasil y el presidente Petro de Colombia en España, junto al presidente justamente de este país. ¿Para qué? Para hablar del intervencionismo que hay, de las pruebas que tienen justamente, que se están documentando, que esto escala de los debates en medios de comunicación. Estos son niveles y esferas y digamos, que trascienden fronteras, ¿sí? Que hay intereses de por medio mucho más allá de lo que puedan justamente estar concretando. Y hay campañas orquestadas muy fuertes también de mucho dinero, que muchas veces no tiene que ver con los gobiernos, como bien lo señala la presidenta, además muy diplomática para no enfrentarse directamente al presidente Donald Trump y guardar justamente, pues ahora sí, que las formas. Pero lo que sí señala son los intereses graduales e importantes de los grupos conservadores de ultraderecha, que sí existen en Estados Unidos, y que ellos son quienes conducen a la CIA, ellos son quienes conducen a las agencias de inteligencia y de espionaje en todo el mundo. ¿Para qué? Para sacar provecho de los materiales que tienen cada uno de los países. Y por supuesto, el domingo tuvimos una movilización muy importante en respaldo de nuestra presidenta, y me gustaba conversar con la gente, fíjense. Me decía un maestro, ¿cómo no voy a estar con la Cuarta Transformación si he podido ver que mis hijas adquieren vivienda del bienestar? Si yo mi crédito del Infonavit, después de años de pagar un crédito eterno, ¿sí?, finalmente tengo mis escrituras. Si veo que mis camaradas del campo, ¿sí?, están justamente avanzando con la producción de leche y de carne, justamente con el Plan Campeche. Y en fin, platicaba con los jóvenes, con sus becas Jóvenes Construyendo el Futuro, con los jóvenes justamente que acompañaban a sus papás, que hoy tienen la beca Benito Juárez, ¿sí? Y que en cada ramo justamente del sector que vivimos, en donde vivimos, justamente hay algún apoyo, hay alguna influencia de la Cuarta Transformación. Te escuchaba yo al principio, Homero, y escuchaba mucho de la narrativa del programa del día de ayer, en donde justamente también se daban algunos comentarios. No minimizamos los retos pendientes, los tenemos claros, no los negamos, no damos cuenta de que eso no hace falta por componer, y estoy hablando de salud, estoy hablando de seguridad también, que también es de nuestro interés justamente resolver estos problemas, y que lo estamos haciendo, y hoy por hoy justamente por eso la Cuarta Transformación sigue teniendo el apoyo que tienen. Ojalá que la derecha, que quienes justamente los abanderan, puedan recomponer, y lejos de ser yanquis de segunda o de tercera, puedan ser mexicanos justamente que propongan a la gente alternativas
y que puedan convencerlos de que ellos pueden ser una opción seria en las urnas, como bien lo decían aquí, ¿sí? Es válido comentar las cosas en las que hemos no tenido tantos aciertos, ¿sí? Es de reconocerlo, se vale en una democracia, para eso está la oposición, para vivir en democracia, pero también se vale que presenten alternativas serias, plataformas electorales en las cuales la gente crea, con gente de bien, con gente con valores, que les represente, no como Alejandro Moreno, que pues bueno, el chiste se cuenta solo. Bueno, también pues hay que decirlo, ¿no? Pues ya yo, desde mi particular punto de vista, pues ya los partidos ya perdieron esa posición que son de izquierda, de derecha y del centro, ¿no? Por ejemplo, en Morena, pues ya hay gente, están los yunes. ¿De dónde vienen los yunes? ¿No? Hay expiristas y hay varios a los que les desaparecieron sus carpetas de investigación así como por arte de magia. Entonces, pues no podemos hablar de que todo marcha como debe de ser, ¿no? De que todo va como nos prometieron y se comprometieron cuando hay estas señales claras, ¿no? Sin duda, Y pero que, hemos por avanzado ejemplo, mucho también. No hay necesidad de que la presidenta se esté embarrando de esto cuando pues la presidenta no le vemos que tenga antecedentes de corrupción, no le vemos antecedentes de que esté dando bandazos antes de ser presidenta, no hay señalamientos contra ella, fue jefa de gobierno del Distrito Federal. Entonces, ¿por qué embarrarse, ¿no? con gente pues que nada tiene que ver con ella, ¿no? Que no ha sido de su grupo, ni siquiera de su grupo? Ella está defendiendo a gente que no pertenece a su grupo, que le dejaron, como bien decía Pepe acá, pues le dejaron una bomba de tiempo que ya le explotó, y que eso ha estado tratando de salvar. Porque ella recibe línea de Palenque, Chiapas, por bueno, eso. no lo sé, pero no hay Pues necesidad, no hay necesidad, claro. Tampoco es fácil de que diga, pues me voy a despojar de todos estos problemas que me dejaron, ¿no? Porque pues hay sus compromisos que tiene políticos también. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con más comentarios. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Estamos de regreso y cambiamos de tema. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, anunció ayer un nuevo cambio en su gabinete. La mandataria presentó al doctor Orlando Alvarado Rivadeneira como nuevo secretario de Salud, sustituyendo a Josefa Castillo Avendaño. Es el tercer nombramiento en la secretaría en el actual sexenio. La primera fue titular Liliana Montejo León, actualmente titular del IMSS Bienestar en la ciudad. Orlando Alvarado es especialista en audiología y durante varios años se desempeñó como director de la Administración de la Beneficencia Pública. Bueno, comenzamos con César. Pues el cambio anunciado ayer por la gobernadora, ¿no? Donde le da la bienvenida al doctor Orlando, especialista, entiendo, auditivo, audiología, perdón, es el término correcto, reconocido justamente en el sector, buen doctor, de manera personal hemos tenido el gusto de trabajar juntos. Estuvo ya mucho tiempo al frente de la beneficencia pública, lo hizo muy bien, tiene cartas acreditadas, insisto, en el sector público de salud, es un doctor reconocido, con hambre de hacer las cosas bien, con justamente sentido de trabajar justamente por el Estado institucional. Me parece un cambio acertado en la política de salud, será justamente quien cierre la administración en este sector, con grandes retos todavía por asumir, por consolidar, y también justamente yo lo describiría de esta manera desde el partido, como un elefante blanco, ¿sí? Que se rehúsa a avanzar, ¿no? Como lo describía en su momento Andrés Manuel, elefantes que están enfermos, que son mañosos, que están viejos, que se refería al elefante como la maquinaria burocrática que encierra todo, difícil de mover para hacer realidad las cosas, ¿no?
Y me parece que el doctor, con la estatura moral que tiene dentro del sector, va a poder alcanzar justamente grandes logros al cierre de la administración, con justamente el apoyo indiscutible de la gobernadora Laida Sansores. José Segovia. No conozco al doctor, he escuchado que es un buen profesional, pero yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer, no, independientemente que como cualquier secretario esperamos que resuelva los pendientes que tiene la Secretaría de Salud, es el del por qué el cambio. ¿De qué no nos estamos enterando? Realmente el paso de la Secretaría de Salud fue bueno, fue algo positivo, tiene muchos negativos, no lo sé. Yo creo que lo importante es la transparencia de saber los motivos del cambio. Y Bueno, eso, pues uno de los puntos negativos que se señaló acá en la mesa y en otra mesa de diálogo, uno de los puntos, aclaro, pues es que se aprueba el aborto, ¿no? En el Congreso del Estado, y no se le podía tocar los el tema. temas, claro, sí lo vi, en unos intentos de entrevista de banqueta que le hicieron en varias ocasiones y que se negaba rotundamente a comentar el tema. Entonces, cuando tú eres funcionario público, tienes que apartar tus creencias de tu labor de servidor, ¿no? Yo creo que la Secretaría de Salud tiene muchos temas pendientes. Sí. Muchos temas Acuerdo pendientes, contigo. necesita mucha buena coordinación a nivel federal. Le pega también el tema de los medicamentos, le tema también el tema profesional de los enfermeros que entraron en un programa de gobierno federal. O sea, ¿por qué? Porque debe tener una buena coordinación con diferentes instituciones dentro del federal, en los municipios. Y eso, en lo personal, yo no he visto para decir que realmente haya un saldo positivo de la anterior secretaria de Salud. No lo veo. Pero el mejor crítico, el que mejor puede señalar, son los que trabajan en la Secretaría, los que alguna vez han hecho trámites. Esa burocracia de la que comenta César, creo que no puede ser se le puede adjudicar a anteriores administraciones, porque lo que hay que hacer es, esta administración que lleva por lo menos más de 4 años, no puede señalar a la burocracia sin intentar resolver los problemas desde adentro. Y creo que 4 años son más que suficientes para tener no un diagnóstico. Agosto es el quinto informe. Así, no para que un diagnóstico de primer año dé resultados de una secretaría. Incluso me atrevo a decir que no solamente la Secretaría de Salud le deben de darle las gracias por el desempeño de su encargo. Yo creo que hay varios secretarios en este gobierno que hay que darle las gracias para que deje a una persona que sí pueda tener mayor capacidad, mayor liderazgo, mayor decisión, que tenga cierta autonomía y profesional y que vaya a desempeñar un buen cargo en una secretaría. Porque lo que no queremos, una vez más, son ocurrencias. Y no estoy hablando del nuevo secretario. Yo estoy diciendo que quien vaya a ocupar cualquier espacio de una secretaría no puede hacerlo con ocurrencias, no lo puede hacer con un tema de empatía política ni partidista, porque lamentablemente los funcionarios de este gobierno, todos sin excepción, andan haciendo política partidista durante sus tiempos, en los tratos libres, y andan moviendo incluso secretarios, secretarias, funcionarios a estos tipos de movimientos. Y creo que los temas más sensibles que nos importan a los campechanos, todos nos importan, pero los más sensibles sin duda van a ser el tema de seguridad y el tema de salud. La economía. Y hoy por hoy, la verdad, esperamos que note realmente el cambio. No se puede dudar tal vez de la capacidad, pero sí se puede dudar de que a las personas les dejen hacer lo que se necesita hacer para hacer cambios en la Secretaría y haya beneficio para los ciudadanos. Sí, que se le dote de los recursos para que haya equipo y medicamento, porque... Si lo metes ahí sin ese apoyo, pues... Porque, pues ves que hay muchos anuncios de muchos programas, pero en realidad, ¿cuántos de esos programas aterrizan? Por ejemplo, yo hablaba del de médico en tu casa, ¿no? Sí, hombre. Llegaron los del gobierno federal, tomaron datos en las casas, pegaron su calcomanía muy bonita y no regresaron. Entonces, ¿dónde está el médico en tu casa y dónde están los medicamentos en tu casa, ¿no? Y te enfrentas a eso de que vas, por ejemplo, a los hospitales públicos y a las clínicas públicas y te encuentras primero con lo que decía César, ¿no? La burocracia. Y segundo, que hay muchos enfermeras y médicos y personal que tienen muchas ganas de trabajar, pero pues no le dan los elementos para hacerlo. O no les pagan.
Entonces, pues ¿cómo le exiges a un médico que te dé los medicamentos que necesita cuando no los tienen en el stock en la farmacia, ¿no? O no tienen los estudios, o no hay el equipo? Hasta ahorita seguimos dependiendo de Yucatán. Te manda un estudio en cualquier institución pública y no hay equipo, tienes que hacer antesala y te ponen fecha para que vayas al vecino estado para que te hagan los estudios. Entonces, seguimos aquí en pañales. Ricardo. Sí, igual, ¿no? Yo creo que el tema de salud es un tema muy sensible, es un tema donde el gobierno de Morena ha demostrado uno de sus tantos fracasos y que al final, a pesar de haber hecho invento tras invento, porque pues hay que recordar que ellos cerraron el Seguro Popular, crearon esta figura de ¿cómo se llama?, del IMSS Bienestar y otras cosas, y nada de esto ha podido resolver las necesidades. La megafarmacia. Crearon una megafarmacia, dijeron que iban a optimizar las cosas y que, bueno, la realidad es de que sigue siendo un desastre, ¿no?, en la atención de la salud. Hoy, en Campeche, vemos este cambio así, con tanto sigilo y con tanta secrecía. Porque todavía hace unos días, esta secretaria estaba en funciones, estaba participando. Bueno, estamos escuchando todavía que los spots que hoy el gobierno tiene circulando de promoción de gobierno, todavía la mencionan. Entonces, si no había tema, aparentemente, ¿cómo es que se dio tan rápido y tan en secreto este cambio? Pues lo único que puede explicar esto es, finalmente, que hay ahí un grave desaseo, ¿no?, seguramente en el manejo de los recursos, que se descubrió algún hecho ilícito, que se descubrió alguna malversación de recursos, un desvío de recursos, y eso obligó a que se tomaran acciones contundentes, tajantes. Pero eso, al final, como bien mencionó Pepe, no resuelve los problemas. O sea, quitar a una persona, mandarla a su casa, poner otro, que hay que decirlo también, el nuevo secretario es una persona que lo conocemos, ha hecho un muy buen papel desde muchos años allá en la beneficencia pública, atendiendo a gente con escasos recursos, ¿no?, llevando finalmente equipos de ¿cómo se llama?, de ortopedia y otro tipo de materiales. Confiamos en que él va a desempeñar un buen papel, pero estos temas de responsabilidad no se pueden manejar de esta manera, de que nos olvidamos, vete a tu casa, se acabó, cambiamos, ¿no? Nosotros los campechanos y darle la responsabilidad al que llega, ¿no? Claro. Sacaste la rifa del tigre. Por supuesto, porque sabrá Dios qué desbarajuste dejaron allá, ¿no? Entonces, los campechanos tenemos el derecho de saber por qué la cambiaron, por ineficiente, por corrupción, por malversación de recursos, porque se opuso a lo mejor a algo. Es importante que los campechanos podamos saber, y esto al final no es de un gobierno transparente, de un gobierno comprometido con la eficiencia, con un gobierno comprometido con dar la cara a hacer las cosas de la manera en que lo están haciendo. Lo último, qué casualidad que así, tan rápido, tan ejecutivo, ¿no?, tan en secreto, pero tan determinante, se hizo un cambio en salud, pero hay otras secretarías como seguridad, y llevamos años señalando, ¿sí?, los malos resultados que están a la vista de todos, que llevamos años señalando la corrupción que existe, que llevamos años viendo y documentando, ¿no?, los graves problemas que hay en seguridad, y ahí, como el viento Juárez. Bueno, leo unos mensajes, nos vamos a unos anuncios. A corte comercial y regresamos con el Pepe. Bueno, Manuel Atocha Hernández dice, en salud ya cambiaron como a 5 puros ineptos. Dice. Como el tercer. Nora Ramos, en el hospital de Carmen solo sirvió para la foto, los equipos eran prestados. José Maldonado, servicio de mucha opacidad, y no solo es de malos servicios en la atención a los derechohabientes, sino también en el desabasto de medicamentos, sin tocar el tema terrible que hay en la residencial San Francisco, dice, donde una empresa tiene una planta de tratamiento de agua negra con rebosamiento desde hace más de 2 años, que ya se hizo una laguna de aguas negras. Y otra vez Nora Ramos nos dice, las carreteras que prometieron, las de Palizada, en pésimas condiciones. Vamos un corte y regresamos con los comentarios de Pepe Inorreta. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas.
Bueno, ya estamos de regreso y nos quedamos con los comentarios de Pepe Inurreta. Adelante, Pepe. Sí, pues es el tercer cambio, ¿no? En la Secretaría de Salud, en lo que va del sexenio. Y si bien es cierto, ¿no?, que al nuevo secretario hay que otorgarle el beneficio de la duda, hay que reconocerle su trayectoria, pero la gobernadora... Hay que reconocerle la valentía, ¿no? Pues sí, porque se sacó la rifa del tigre, sí, porque como bien decían, hay un desaseo en la Secretaría de Salud, como el desaseo que hay en el hospital de Ciudad del Carmen, que ya vimos que hasta los sumideros rebosaron, y ahí andan las heces por los pasillos del hospital, ahí están los videos. Sí, no es grilla, no es campaña negra, porque estás haciendo campaña negra, no, negra es las aguas negras que se rebosaron del hospital, y ahí están los videos, y ahí están los testimonios de la gente diciendo que no hay medicinas, que van a los hospitales, al IMSS Bienestar, y le dan la receta y vaya usted a comprarlo. Así está la gente lo está diciendo, no es una campaña. Sería padre decir, oye, qué bien están funcionando los servicios, la gente va, le hacen los estudios, hay buena atención. Otra, el pago de los doctores, el pago de las enfermeras. Hay un serio problema cuando tomaron la pésima decisión de acabar con el seguro popular. También se metieron en un problema muy fuerte con toda la nómina. ¿Sí? Porque ellos hicieron así, de un plumazo, de un manotazo, acabar con toda esa estructura y inventaron el INSABI. ¿Se acuerdan del INSABI? ¿Que INSABI qué es? ¿INSABI qué fue? Porque no funcionó. Bueno, por eso lo desaparecieron. Y luego salieron con la megafarmacia y que con helicóptero te iban a enviar las medicinas. Así salió el presidente AMLO. Ahora con máquinas vending. Sí, y ahorita con máquinas como si fueran refrescos. O sea, con tanta ocurrencia han acabado lo que medianamente funcionaba, porque lo que teníamos antes con el seguro popular medianamente funcionaba, ¿ok? También tenía deficiencias, pero tenía más aciertos. Entonces, hoy el secretario de Salud tiene un enorme reto. Ojalá lo dejen trabajar, porque esa es otra. Están politizando todo ahí al interior. Todos los empleados quieren que a fuerzas vayan a los mítines, se pongan su camisa a guinda y salgan a decir que lo mejor que tiene Campeche es Laida y la Cuarta Transformación, y que vayan allá a hacer arengas. Por WhatsApp le mandan a los empleados qué van a decir. Tienen que ir si no hay falta, tienen que ir si no hay descuento. Todo se filtra en las redes sociales y es la misma gente que se está quejando. Entonces, el doctor tiene buena reputación, tiene buena fama, el que está llegando sí, pero también tiene la obligación moral de informar qué le están entregando, ¿sí? Porque esa es otra, qué le están entregando, cómo está actualmente el sector salud en sus finanzas, en su infraestructura, cómo están los hospitales, las casas de salud, cómo están las nóminas, a cuántos doctores no les han pagado, a cuántas enfermeras no les han pagado. Ahí están los que estaban por contrato y que les hicieron así. ¿Y qué hicieron? Trajeron un montón de médicos cubanos, no tengo nada en contra de los cubanos, ¿sí? Pero primero los doctores mexicanos. Hablan de injerencias extranjeras y ellos sí traen a cubanos, traen a gente de otros países socialistas a darles beneficios cuando esos beneficios son de los locales. No queremos más foráneos ni extranjeros acá en Campeche. Bueno, ¿algún comentario más? Porque ya nos vamos. Bueno, ya nos vamos, agradecemos. ¿Cómo? Y el último. César González, agradecemos a José Segovia, a Ricardo Medina, Gracias, a Pepe Inurreta, Gracias. pero sobre todo usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes en otra mesa revuelta. Porque hoy más que nunca se necesita tener un lugar para que los polos opuestos se encuentren y enriquezcan la democracia. El próximo martes, los invitados de Mesa Revuelta regresarán a Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información.